Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. En la cadena SER, hora 14, José Antonio Marcos. Muy buenas tardes. La Comisión de Salud Pública se encuentra reunida para estudiar posibles modificaciones en los protocolos de las cuarentenas en los centros escolares. A poco más de 2 días para el final de las vacaciones de Navidad, la vuelta al cole, las comunidades todavía no saben con cuántos profesores podrán contar el próximo lunes por el goteo de bajas debidas precisamente a la escalada de la sexta ola. Pero es que tampoco están teniendo especial impacto el anuncio de varias comunidades de incorporar a médicos jubilados para evitar el colapso, sobre todo en la atención primaria. Y hay algún ejemplo especialmente gráfico. María del Lorido, buenas tardes. Y buenas tardes. Por ejemplo, en Andalucía está siendo un fracaso. Solo ha conseguido la Junta contratar a un médico jubilado cuando, recordamos, el gobierno de Moreno Bonilla despidió a 8.000 sanitarios hace 2 meses. La cadena SER está contando hoy que esa medida que se adoptó para suplir la falta de personal en la sanidad no está resultando eficaz. Y estamos efectivamente pendientes de la decisión de la Comisión de Salud Pública sobre las cuarentenas en los colegios y si finalmente aprueba la propuesta de los expertos de sanidad que recomiendan no aislar la clase entera en educación infantil y primaria con un positivo, pero sí cuando se produzca en el aula un brote con más de 4 o 5 casos y no solo 2 como hasta ahora. Pues a partir de las 2:30 hablaremos con un ingeniero electrónico que ha desarrollado un sistema de proyección avalado por la Universidad del País Vasco que puede prever hasta dónde puede llegar la contagiosidad del dichoso coronavirus. Decía esta mañana aquí Pedro Sánchez que todavía quedan días de incremento de los infectados y María Neira de la OMS hablaba aquí en la SER en Hoy por Hoy de unas 2 semanas. La Omicron nos hará ver aún cifras elevadas en los próximos días en nuestro país. Un virus con el que vamos a tener que aprender a convivir. Tenemos que perseverar en la estrategia. En primer lugar, vacunación. En segundo lugar, el uso masivo, como ocurre en nuestro país, de mascarillas, ayuda frente al virus. Es posible que el pico se alcance efectivamente en las próximas semanas. No me atrevo a pronosticar, diría tal vez un par de semanas, pero es cierto también que después del pico todavía vamos a ver importantes repercusiones en el sistema sanitario, en atención primaria y en los hospitales. Hora 14. Y ojo porque la agencia tributaria certifica que este incremento constante de contagios está frenando el consumo y las ventas en el comercio y también en el sector inmobiliario. Carlos Sevilla. Según los datos de la agencia tributaria, las ventas se han frenado en la última semana del año. En el sector inmobiliario, la subida respecto al año anterior ha pasado del 13% a poco más del 3,5% y en el comercio minorista han pasado de crecer un 14% a un 12%. Unas cifras que los comerciantes esperan corregir en enero. Las patronales han notado un aumento de la afluencia de clientes a las tiendas en los primeros días de 2022 y esperan que el impulso de las ventas en las rebajas les permita acercarse a los niveles prepandemia. En París, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha aplaudido al presidente francés, Emmanuel Macron, con quien se ha reunido y que esta mañana ha reafirmado su compromiso de luchar con todas sus fuerzas contra los que no quieren vacunarse. Nos pueden chocar expresiones que parecen familiares, que asumo totalmente, pero a mí me choca la situación en la que nos encontramos, la verdadera fractura del país, una cierta forma de libertad que se convierte en irresponsabilidad. No solo ponen en peligro la vida de otros, sino que afecta la libertad de otros. En su discurso ante el Comité Federal del PSOE, Pedro Sánchez ha defendido las medidas de su gobierno en el día en el que se cumplen 2 años precisamente de su investidura en el Congreso de los Diputados. Asunto prioritario es conseguir todos los apoyos posibles para sacar adelante en el Congreso la reforma laboral. El acuerdo entre sindicatos y empresarios es un acuerdo que yo calificaría de país. Es un buen acuerdo para España. Y por eso desde aquí pido formalmente el apoyo de todos los grupos parlamentarios a la convalidación de la reforma laboral. Porque la pregunta que tendríamos que hacernos, en cambio, es qué intereses defiende la oposición si se resiste a defender los intereses de los empresarios y también de los trabajadores. Comité que ha ratificado la candidatura de Luis Tudanca. Las autonómicas de Castilla y León, que en buena medida van a estar marcadas por la polémica sobre las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón. A ellas, en término crítico, se ha dirigido Tudanca, pero sobre todo el castellano manchego García Paje. Hay que acudir al viejo dicho castellano, ¿no? Cuando el diablo no tiene nada que hacer, pues mata moscas con el rabo. Y si el PSOE nos deja claro que pensamos de forma muy distinta,
sí, lo peor es que nos confundan. A mí me parecen inoportunas y me parecen inconvenientes porque no se puede sembrar dudas generalizando sobre un sector que es muy importante. Yo quiero poner en valor el sector del campo, el sector de la ganadería en Castilla y León y en toda España. Pero también le pediría al Partido Popular un poquito menos de hipocresía. Las carreteras españolas recobraron el pasado año algo más de 1.000 vidas, 1.004 exactamente, según datos presentados por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Estamos ante, ya sabéis que no me gusta utilizar esta palabra, pero bueno, en datos, el mejor año de la serie, con una reducción del número de fallecidos, de muertos, de un 9% respecto al año 2019. Y ojo, la situación cada día más compleja en Kazajistán. Su presidente en un discurso a la nación ha dicho que ha dado orden de disparar a matar sin previo aviso contra los manifestantes a los que ha calificado de bandidos. Pablo Morán. Horas después de dar por sofocada la revuelta y con las tropas rusas recién llegadas al país, el presidente kazajo ha sido así de explícito. Ha dado orden a las fuerzas de seguridad, efectivamente, de tirar a matar sin previo aviso. Advierte de que todavía hay terroristas que buscan desestabilizar el país. La oposición al presidente denuncia que las tropas rusas son fuerzas de ocupación, reclaman la intervención de Occidente. Uno de los últimos líderes occidentales en expresar su preocupación por la deriva de esta crisis ha sido Emmanuel Macron. Escuchan la SER, estamos en hora 14, 2 de la tarde y 6 minutos.